Hola, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jason Guevara y les damos la bienvenida a Ministerio Gospel. Como bien saben, esta semana hemos estado viendo el apostolado de Jesús y hoy, en nuestro último día de estudio, vamos a desarrollar la vida del apóstol Pablo. En mi concepto muy personal, es el apóstol más trascendental de todos. Ya vamos a ver por qué. Su verdadero nombre en el idioma hebreo era Shaul o Saulo y su posterior nombre Pablo era originario del latín Paulus, que significa pequeño. Hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol Pablo y también podríamos hablar muchísimo sobre él, pero debemos resumir lo más que podamos. Más allá de lo normal, a Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención por Jesucristo y un testimonio en lo cual nos muestra que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Sin embargo, para tener el panorama completo de este maravilloso hombre, debemos examinar su lado oscuro y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia. Los primeros años de la vida de Pablo están marcados por el fervor de la religiosidad, la violencia brutal y la implacable persecución a la iglesia primitiva, o sea, a los primeros cristianos, entre ellos los otros apóstoles, ¿cierto? Afortunadamente, los últimos años de la vida de Pablo muestran una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo y para el progreso de su reino. Pablo realmente nació como Saulo, nació en Tarso de Cilicia alrededor de los años 1 y 5 después de Cristo, en una provincia en la esquina sureste de la moderna Tarsus, Turquía, ¿cierto? Él era del linaje de la tribu de Benjamín y de ascendencia hebrea. Sus padres eran fariseos, nacionalistas, judíos, fervientes que se adhirieron estrictamente a la ley de Moisés, que intentaba proteger a sus hijos de la supuesta contaminación de los gentiles. Cualquier cosa de origen griego habría sido despreciada en la casa de Saulo. Sin embargo, él podría hablar griego y su latín, digamos que era aceptable. Su familia habría hablado en arameo, un derivado del hebreo, que era el idioma oficial de Judea en aquella época. La familia de Saulo eran ciudadanos romanos, ¿cierto? Tenían la nacionalidad de Roma, pero veían a Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Su educación continuó durante 5 o 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. Fue durante este tiempo que él desarrolló un estilo de enseñanza de preguntas y respuestas conocida en tiempos antiguos como la diatriba. Este método de articulación ayudó a los rabinos a debatir los puntos más delicados de la ley judía, ya fuera para defenderla o juzgar a quienes violaban la ley. Saulo iba a convertirse en un abogado y todos los indicios apuntaban a que se convertiría en un miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío compuesto por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía. Saulo era celoso de su fe y esta fe no permitía el compromiso. Este es el celo que llevó a Saulo por el camino del extremismo religioso. En Hechos capítulo 5, Pedro hizo su defensa del Evangelio y de Jesús delante del Sanedrín, que Saulo debió haber escuchado. Gamaliel también estuvo presente y entregó un mensaje para calmar el concilio y detenerlos para que no apedrearan a Pedro. Saulo también pudo haber estado presente en el juicio de Esteban, por ejemplo. Saulo estuvo presente cuando lo apedrearon y murió. De hecho, sostuvo las prendas de aquellos que lo apedrearon, ¿cierto? Después de la muerte de Esteban comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Saulo estaba decidido a erradicar a los cristianos. Esto se podría llamar como un tipo de inquisición de aquella época. Él era implacable en su persecución, ya que creía que estaba actuando en el nombre de Dios. Sin duda, no hay nadie más aterrador o más terrible que un terrorista religioso, especialmente cuando cree que está haciendo la voluntad del Señor, matando a personas inocentes. Esto es exactamente lo que Saulo de Tarso era en aquel momento, un terrorista religioso. Hechos capítulo 8, verso 3 dice: iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel.
El pasaje crucial en la historia de Pablo está en Hechos capítulo 9 versos del 1 al 22, que relata el encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén a Damasco, un viaje aproximadamente de 240 kilómetros. Saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia asesina contra los cristianos. Antes de salir en su viaje había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, pidiendo permiso para traer a cualquier cristiano, seguidores del camino como eran conocidos en aquel momento, llevarlos de vuelta a Jerusalén para encarcelarlos. En el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo que le hizo caer en el suelo boca abajo. Oyó las palabras que decían: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Jesús contestó de forma clara y directa: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por otro lado, este podría no haber sido el primer encuentro de Saulo con Jesús, pues algunos eruditos sugirieron o aseguran que el joven Saulo pudo haber conocido a Jesús y que muy probablemente él pudo haber sido testigo de su crucifixión. A partir de ese momento la vida de Saulo quedó al revés. La luz del Señor lo cegó y mientras viajaba tuvo que depender de sus compañeros. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo prosiguió a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio estaba dudoso de encontrarse con Saulo, porque sabía que la reputación de él era la de un hombre bastante perverso. Sin embargo, el Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y padecería por hacerlo, ¿cierto? Ananías siguió las instrucciones del Señor y encontró a Saulo, a quien le impuso las manos y le habló de la visión de Jesucristo. A través de la oración, Saulo recibió al Espíritu Santo, recuperó la vista y fue bautizado. Saulo pasó inmediatamente a las sinagogas y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Las personas se quedaron como sorprendidas y estaban escépticas, puesto que la reputación de Saulo era bien conocida. Los judíos pensaron que había venido para llevar presos a los cristianos, ¿cierto? Pero la verdad es que se había unido a ellos, ¿cierto? La audacia de Saulo aumentó debido a que los judíos que vivían en Damasco fueron confundidos por los argumentos de Saulo, quien estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo pasó un tiempo en Arabia, también en Damasco, Jerusalén, Siria y en su natal Cilicia. Y Bernabé consiguió su ayuda para enseñar a aquellos en la iglesia de Antioquía. Curiosamente, los cristianos que habían sido expulsados de Judea por la persecución que surgió después de la muerte de Esteban, fundaron esta iglesia multirracial allí en Antioquía. Saulo hizo su primero de 3 viajes misioneros a finales de los años 40 después de Cristo. A medida que pasaba más tiempo en las áreas gentiles, Saulo comenzó a usar su nombre romano, el cual era Pablo. Pablo escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento, o sea, la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que él escribió, por ejemplo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Estas 13 cartas o epístolas constituyen la autoría paulina y son la fuente de su principal teología. Y algunos también creen que él fue quien escribió la carta a los hebreos. Como se mencionó anteriormente, el libro de Hechos nos da una visión histórica de la vida y los tiempos de Pablo. El apóstol Pablo pasó su vida proclamando a Cristo Jesús resucitado por todo el mundo romano, a menudo incluso corriendo mucho peligro. Se presume que Pablo murió como mártir en Roma a finales de los años 60 después de Cristo. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida del apóstol Pablo? Primero, aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera, no importa qué tipo de pecado o equivocaciones haya cometido esa persona. Porque la extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en la medida que las personas que han sido pecadoras y quebrantadas en todo el mundo han sido transformadas por la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. En realidad yo soy un ejemplo de esto, yo soy un testimonio vivo de lo que el Señor puede hacer en la vida de cada persona. Algunas personas han hecho cosas despreciables a otros seres humanos, mientras que otras solo tratan de vivir una vida moral pensando que Dios les sonreirá en el día del juicio. Cuando leemos la historia de Pablo, nos sorprende que Dios permita entrar al cielo a una persona que fue un extremista religioso y que asesinó a mujeres y niños inocentes.
Hoy en día podríamos ver a los terroristas u otros criminales como indignos de redención por sus crímenes contra la humanidad, porque son demasiado infortunados, ¿cierto? La historia de Pablo es una historia que puede ser contada hoy a nuestros ojos. Él no era digno de una segunda oportunidad, ¿cierto? Sin embargo, Dios le concedió misericordia. La verdad es que cada persona es importante para Dios, desde el bueno y decente, que pueden ser las personas promedio, hasta el perverso y malvado, que aunque minoría hacen un daño incalculable. Solo Dios puede salvar un alma del infierno. Segundo, también aprendemos de la vida de Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Podría decirse que ninguna otra figura humana en la Biblia demostró más humildad al compartir el Evangelio de Jesucristo como Pablo. Hechos capítulo 20, versículos 18 y 19 dice así: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En Hechos capítulo 28, verso 31, Pablo comparte las buenas nuevas de Jesucristo diciendo así: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no tuvo miedo de contar a otros su testimonio y decir lo que el Señor había hecho por él. Pablo pasó todos sus días, desde la conversión hasta el martirio, trabajando incansablemente por el reino de Dios. Finalmente, aprendemos que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Pablo estaba completamente comprometido con Dios y en Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14, Pablo escribió lo siguiente desde la cárcel. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A través de sus dificultades y sufrimiento, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Había entregado su vida plenamente confiando en Dios para todo. Pablo afirmó, por ejemplo, lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos hacer la misma afirmación. Dios los bendiga. Chao.